Así que yo creo que podríamos comenzar, ¿les parece? Sí. Ahí veo a Cristian. Cristian, un gusto verte, qué rico que pudiste entrar. Estábamos riéndonos porque estábamos todos más canosos, veo que tú estás igual. Ya se le notan las canas en la barba. Sí. Así que ahí está, mira, qué lindo. Así que aquí estamos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Yo quería pedirle a Héctor que nos acompañe con unos minutos de meditación. Bueno, vamos a comenzar entonces. Cuando comenzamos el curso hicimos una meditación y yo les hablé un poquito del momento del centrado. El momento del centrado, la doctora Watson pone mucho hincapié en esta técnica. Y no necesitamos hacer una meditación de 20 minutos en la mañana o en la tarde, no es necesario. Cada uno lo que sienta, si lo hacen, perfecto, muy bien, pero no es necesario, solo como que tengamos por lo menos un minuto o 30 segundos, lo que tengan, es preferible que nada. Entonces, el momento de centrado es centrarnos en la respiración, poner el foco en la respiración o en el corazón y comenzar el día como apagar el switch y encenderlo nuevamente y comenzar el día con una energía diferente. Entonces, lo aconsejamos en diferentes momentos del día, y sobre todo cuando estamos muy estresados, en la guardia, en el hospital, en momentos de mucho estrés, cuando pasan determinadas cosas. Y, y siempre podemos tener 20 segundos o 30 segundos. O cuando nos estamos lavando las manos, que eso lo hacemos constantemente, los enfermeros. Poner la intención en eso y nos estamos lavando las manos y estamos con la intención en la respiración y ahí ya podemos hacer ese pequeño momento de centrado. Son como pequeñas cosas que podemos hacer, porque siempre cuando hablamos de esto nos dicen, no hay tiempo, no hay tiempo. Siempre hay tiempo y sí hay que buscarlo. Es cuestión de ir viendo. Entonces hoy vamos a empezar para comenzar esta reunión en un momento de centrado, una pequeña técnica de respiración. Entonces les voy a pedir que todos se sienten cómodos, cierren los ojos, traten de apoyar los pies en el piso, si están descalzos mejor, si hay más contacto con la madre tierra, los brazos a los costados y vamos a comenzar con la respiración. Respiramos profundo por la nariz y exhalamos por la boca. Profundo, respiramos por la nariz, llenamos los pulmones de nuevo aire limpio, puro, y exhalamos. Y al exhalar dejamos ir todo aquello que nos aqueja, que nos hace pensar en los diferentes problemas que tenemos. Dejamos ir todo, dejamos que la mente quede un instante solo centrada en la respiración. Vamos a dejar el ego un poquito de lado. Vamos a centrarnos en la respiración solamente. Nuevamente. Respiramos por la nariz, profundo, y exhalamos por la boca. Mientras seguimos respirando y aplicando esta técnica de respiración, vamos a ir aflojando todo nuestro cuerpo. Vamos a aflojar los pies, las piernas, vamos a sentirlas más flojitas, pero seguimos respirando. La cadera, nuestro abdomen, todos nuestros músculos, la espalda, nuestro pecho. Pasamos a los brazos, manos, dedos, flojitos. Nuestro cuello, aflojamos nuestro cuello. ¿Qué tanta tensión tiene en el día a día? Nuestra cabeza, nuestra cara. Y ahora flojitos, seguimos respirando.
profundo. Inhalamos y exhalamos. Y ahora en este momento, en este espacio, en este lugar que estamos en paz, vamos a centrarnos en nuestro corazón. Y vamos a ver cómo desde el centro de nuestro corazón emerge una luz blanca, brillante. La vemos, la sentimos. Esta luz va creciendo. Cada vez es más grande. Envuelve nuestro corazón. Esta luz va a seguir creciendo, creciendo, y nos va a envolver como en una burbuja todo nuestro cuerpo. Y esa luz, esa energía, la vamos a expandir en el campo energético universal y nos vamos a conectar hoy, todos nosotros. Y vamos a crear este campo de unión y de conocimientos en este día sobre la ciencia del cuidado. Ahora, lentamente, y cada uno a su ritmo, va a ir volviendo a este momento, a este presente, sabiendo que estamos en conexión desde este campo energético. Cada uno a su tiempo puede ir abriendo los ojos y volviendo. Gracias. Gracias, Héctor. Héctor, buenos días a todos. Qué gusto Buenos días. verlos. Yo no me puse en pantalla porque estoy bien feita. Estoy con algunos problemas de salud, así que olvídense, mi cara no está para mostrarlo hoy día. Estaba pensando, Héctor, ¿cuál es el mejor momento para hacer la meditación? ¿Es siempre en la mañana? Bueno, aconsejan en la mañana cuando comenzamos la jornada, pero todos sabemos que cada uno tiene su agenda, su trabajo, entonces hay que buscar el momento personal más adecuado. Se recomienda en la mañana, pero si tu momento es a la tarde, hacelo a la tarde. Porque estaba Lo que no, pensando, por ejemplo, si uno podría practicar esto con los pacientes, por ejemplo, claro en un que sí. turno. Entonces estaba pensando, a lo mejor en el turno de noche, antes de dormir, que la enfermera del piso, por ejemplo, hiciera este ejercicio con los pacientes y por lo tanto los ayudara a dormir mejor, a relajarse, a cambiar sus energías, ¿no es cierto? Y prepararse para un nuevo día, por ejemplo. Claro, lo único que tienen que enfocar la meditación o este trabajo de relajación más hacia el momento del dormir, porque lo que hicimos hoy fue más energético. Entonces, Correcto. si haces eso a la noche, capaz que después no duermes, no concilian el sueño. Tiene Ajá. que hacer algo más relacionado para conciliar el sueño. Pero esas son técnicas que pueden ir adquiriendo. Hay muchas. Gracias. No hay nada. Erika, tu micrófono. Que decía que no es por hablar de los fenicios, pero si agregamos aromaterapia para dormir sería también mucho más potente. Bueno, qué rico escuchar a Cecilia, aunque no la podamos ver, ya que le tenía problemas con la cámara. La idea era que cada uno pudiera prender su cámara un segundo, la idea era presentarnos. Yo sé que nos conocemos, pero como esta videoconferencia está quedando grabada para los compañeros que están en el curso, este es un curso que estamos haciendo más bien de prueba. Lo habíamos conversado con Jacqueline también, iba a iniciar en estas fechas, pero
Luego tomamos la decisión de hacer una prueba incluso de la metodología, porque no es como muy tradicional en los cursos que hay online, que a veces está la sesión grabada. Aquí es un trabajo muy personal, es un trabajo muy reflexivo y es un trabajo de acompañamiento, que es lo que se llama hoy día las teorías que tienen que ver con el conectivismo. Entonces, tiene que ver con cómo yo como estudiante me conecto con los otros para poder aprender a través de las vivencias, a través de las experiencias, etc. Entonces, este curso, en el fondo, que tenemos poquitas personas, precisamente tiene esa finalidad, poder hacer este inicio y poder probar entonces incluso la metodología o los cambios que podamos hacer. Y también ahí agradecer a Jackie, que está súper atenta si un enlace no funciona, qué sé yo. De hecho, hay un enlace que no pudimos arreglar, pero les vamos a subir el documento completo. Y la idea era poder conocernos un poco. Nosotros todos nos conocemos individualmente, pero como grupo curso no. Mi nombre es Erika Caballero. Me toca coordinar académicamente este curso y hemos puesto mucho trabajo en él, tratando de no concentrar mucha teoría, sino más bien la esencia de lo que vamos a trabajar. Como decía Cecilia está pasando por un problema de salud. Yo en mi caso estoy en este minuto pasando por un problema familiar importante con mi mamá. Ella inició con una demencia senil hace muy poco y está con una insuficiencia cardíaca congestiva que ha sido difícil de tratar. Lamentablemente no la puedo tener en mi casa y eso me ha generado mucho dolor. Entonces, cuando estaba trabajando y escuchando, viendo lo que ustedes ponían en su foro de presentación, me corrían las lágrimas, me hizo mucho sentido esto de, por ejemplo, Yuli ponía que, ¿quién soy yo? Yo soy un alma que está aprendiendo. Y me hizo mucho sentido la forma en que cada uno de ustedes se presentó y por eso es que yo no quise hablar hasta hoy. Y lo único que podía hacer en esta presentación mía era agradecer ese espacio de confianza y de comunión que ustedes pusieron al presentarse. No sé, Jacqueline, Luisa, Héctor, si quieren presentarse, Cristian. Yo. Ya. Mucho lamento cualquier cantidad lo de la cámara. Me falló la tecnología como buena informática, estas cosas pasan. Creo que lo único que aprende uno cuando le gusta la informática es que estas cosas pasan y nada que hacer. Exacto. Hay enanitos verdes, como dice mi María. Bueno, yo soy Jacqueline Vygotsky, soy enfermera en la Universidad de Chile, vivo en Santiago de Chile y he pasado por varias etapas de mi vida, como contaba ahí en el foro de presentación, desde las comunicaciones, las digitalizaciones, la informática, la creación web, la creación de redes de enfermeras, hasta pasando por medicinas complementarias, acupuntura, reflexología, y ahora en gerontología o geriatría, siempre haciendo docencia transversal a los temas que me están interesando en el momento. Además, soy directora de un ELEAM, de una residencia de larga estadía de personas mayores, donde mi mamá es residente, así que tengo mucha injerencia y participación en ella y me entero de cosas que pasan en los pisos, con el personal, con los residentes, y también puedo llevar eso arriba al directorio. Y por eso también estudié el diplomado de geriatría y gerontología en la UAM, para poder tener en el fondo material fidedigno con evidencia y con respaldo de lo que yo estaba diciendo. Porque un directorio donde la mayoría son ingenieros comerciales, ingenieros civiles, abogados, como que le cuesta un poco hablar. Además, soy la única mujer en el directorio, así que no es fácil. Poniendo el punto de género, buenísimo. Gracias, Jackie. Exacto. Incluso cuando yo ingresé ya hace un par de años, fue la primera vez que había una mujer en el directorio, así que era jodido. Y ahora, bueno, muy feliz con la creación de la Asociación de Enfermería Holística de Chile, desde el 2006 que somos agrupación, o sea, somos un grupo de colegas que
que nos queremos, nos apoyamos, nos gustan las terapias complementarias, las ciencias, las medicinas tradicionales, tanto de China, de India, de Chile, de todas partes, y hoy hemos logrado concretarlo en una forma legal, ¿sí? Que es un paso más, en realidad. No tengo muy claro todavía qué va a implicar, sé que va a implicar muchas obligaciones, pero también entiendo que también algunos beneficios a los que uno puede optar, y eso es lo que quiero que nuestra asociación tenga, y dejar un legado en el fondo, porque ya es hora que vaya entregando el mando a la juventud, a otras colegas que están muy bien, me enorgullece mucho, y pasar a otra parte, a otra etapa. Esa es parte de la vida. Así que y feliz de hacer este curso, porque en realidad eh, a- siempre he querido mucho a la doctora Jane Watson, entonces involucrarme con el conocimiento es como lo que se espera y lo que deseo. Pretendí hacer el curso Caritas, el Coaching Caritas, pero la verdad es que era un poco difícil, era bastante. Este yo creo que es como un approach, ¿ah? Este curso, porque también me he visto media complicada, con tanta reflexión. Tú sabes, Erika, que yo soy orgullo, pero pero cuando me dicen ya, pero tú qué piensas, yo uy, como que me cuesta. Entonces también ha sido un trabajo muy interesante, muy interesante. Así que agradezco la oportunidad. Gracias, Jackie. Luisa, Cristian, no sé quién quiere partir, Héctor, Ceci. Yo, bueno, presentarme, los conozco a la mayoría, Luisa Sepúlveda, enfermera de la Universidad de los Andes, ya no vamos a decir cuántos años ya llevamos en trabajo. Hoy día me desempeño como académico y hay algunas cosas administrativas en la Universidad Autónoma de Chile, así que este curso yo creo que va a ser una experiencia, mi rol es el tutor, pero también un de aprendizaje y de aplicación de cosas no solo en la vida diaria, de personal, sino también a través de lo que uno ve con los estudiantes y como ve también los comportamientos de repente de los académicos. Así que un gusto de estar con ustedes y vamos a aprender sin dudas todos en este curso. Gracias. Bueno, si quieren yo voy. Mi nombre es Héctor Rosso, soy uruguayo. En el año 2017, cuando se hizo el primer congreso organizado por el Instituto en Chile, junto con todos ustedes, participé y fue mi primer contacto con la doctora Watson. El contacto fue en la casa de Erika, haciendo un asado. Ese fue el primer contacto. Fue algo muy humano y lo agradezco de corazón, porque creo que es lo mejor cuando pasan esas cosas, no ver la persona en el estrado, en el congreso, sino poder conversar. Y Watson es una persona muy humilde y el que tiene la oportunidad de estar con ella lo sabe. A partir de ese momento yo me enamoré de la teoría de Watson y decidí cambiar mi vida. Ustedes todos conocen lo que yo viví. Yo perdí una hija por cáncer y bueno, después que tuve el acercamiento con la teoría y entendí un poquito más, decidí cambiar mi vida y comencé mi vida en Estados Unidos en el año 2018. En febrero partí para Estados Unidos, hice el curso de Caritas Coach y después hice una sucesión de cursos más. Y me comprometí a transmitir todo esto en nuestra lengua, en español. Empezar a traducir cosas, empezar a realizar cursos y empezar a crear grupos. En ese entonces solo existía el grupo de Chile, que fue creado el año siguiente, en el 2018. Y en el 2019 creamos el segundo congreso en Uruguay, y ahí se formó el grupo de Uruguay y después se formó el grupo de Argentina, y hoy somos 9 países que integran la región, y integramos a la lengua portuguesa también, y son parte de nuestro Brasil y Portugal. Bueno, estamos creciendo y eso es importante para fortalecernos nosotros como latinos en nuestra lengua, en todo esto de la teoría. Y bueno, trabajé por 27 años en Uruguay como enfermero en diferentes posiciones.
tuve mi conexión con Erika, no me acuerdo antes, pero hace como 15 años atrás, y con Erika compartimos muchas cosas importantes. Ella compartió parte de mi proceso con Julieta de enfermedad, y ella también cuando la primera conexión fue ella también cursando su enfermedad, y bueno, fue creo que un momento transpersonal el que tuvimos con Erika, y después fuimos compartiendo y creando lo que es hoy que no es una relación ya de colegas, sino es una relación de amistad, que pasa más allá. Y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Espero que este curso les llegue al corazón, y que respondan en los foros, respondan desde el corazón, no desde la cabeza, porque eso se trata, desde el corazón. Y esto es un proceso para sanar. Todo lo que estamos aprendiendo también vamos sanando, lo que debemos sanar. Y es un proceso interno, es un proceso nuestro. Lo que nosotros necesitamos está dentro de nosotros, no afuera. No afuera, exacto. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis, pero hay que decir que se enamoró más que un poquito de la teoría de la doctora Watson. Bueno, iba a decir lo mismo. Se enamoró de la hija también. Yo debo reconocer que ese fue amor a primera vista, así que... Y yo debo reconocer que los vi cuando se fueron del Congreso juntos. No, ella se fue antes, ¿eh? Ella se fue antes. Ah, chuta, entonces fue... Ya, ok. No quedé con la primicia. Cristian. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Cristian Galvez López. Quiero saludar primero a Cecilia, que refiere que está con un problema de salud. Le mando un abrazo fuerte, que espero se recupere pronto. Ella es una mujer fuerte, así que esto será algo rápido. También saludarte, Erika, en este momento también complicado que refieres. Saludar a Jacqueline, ¿no? Que nos hemos visto recientemente, y un gusto conocer también a quienes están participando en este espacio. Soy enfermero hace 18 años, 20 años, de la Universidad de Valparaíso. He trabajado principalmente en servicio de urgencia, en un lugar de mucho estrés y de muchas cosas, ¿no?, propio de la urgencia. Y durante los últimos años me he dedicado un poco más al tema de la administración, de la gestión. Hoy día trabajo en la región de Valparaíso, en un hospital, soy el director del hospital. Tuve ocasión también de participar en espacios de orden gremial en el colegio, y ahí con Erika realizamos un trabajo que me parece bueno recordar, y con Cecilia, ¿no?, que fue muy, muy interesante y muy importante. Y es en ese espacio donde primeramente escuché esto de la teoría del cuidado humanizado, ¿no?, y de la participación que tuvo también la doctora Watson en un congreso del colegio. Pero nunca con una aproximación mayor, y siempre me quedó ahí dando vueltas la posibilidad de explorarlo. Pero principalmente diría yo que el interés de estar acá estaba dado un poco por una observación que hago, que he hecho, que esta permanente análisis, ¿no?, que creo yo que debemos hacer, no solo con nosotros, sino que también con nuestras colegas, respecto de cómo estamos entregando, cómo estamos haciendo la provisión de cuidado. Y yo no veo bien ese espacio, ¿ya? No veo que hay no sé en el resto del mundo, pero de lo que puedo hablar, de la realidad que me corresponde aquí en Chile, en la región de Valparaíso, en Santiago también, la formación tiene un problema, y estamos alejándonos un poco de las ciencias, ¿sí? Estamos cayendo mucho, incluyéndome, en el hacer cosas sin la necesaria reflexión que eso significa, y abandonando un poco el cuidado humanizado, ¿no?, el preocuparnos de manera científica y de manera humana respecto del otro. Y entonces se están deteriorando la calidad de esos cuidados, y estamos viendo que las enfermeras y enfermeros que hoy día salen más bien con una idea de poder trabajar con un concepto más bien economicista, de ganar más plata, de hacer el turno, pero poco tal vez nos estamos abocando a la esencia de nuestro quehacer. Y a mí me preocupa eso, lo veo
lo veo todos los días, lo trato de conversar con una enfermera y enfermero, pero tal vez faltan herramientas y entonces creo que esta podría ser una, ¿no? Una como para acercarse y avanzar en ello. Es lo que puedo contar ahora. Saludarles nuevamente y gracias. Gracias, Héctor. No sé si Cecilia quiere aprovechar también de contarnos algo, de presentarse. Sí, muy cortito. Primero agradecer las palabras de Héctor, perdón, de Cristian. Muchas gracias, Cristian. Yo participo de alguna manera detrás del curso, ¿no es cierto?, como miembro de UVISA, muy interesada siempre en la teoría de la doctora Watson, que hemos ido teniendo distintas aproximaciones al tema y a lo que ella nos está llamando, ¿no es cierto?, a hacer en nuestra vida y en nuestras prácticas en general. De lo profesional, yo ya estoy jubilada del Ministerio de Salud, trabajé muchos años, mi expertise siempre fue salud pública, epidemiología, gestión y atención hacia la infancia. Pero también siempre me llamó mucho la atención los temas académicos, y ahora jubilada yo estoy dedicada a esa área, hago clases en algunas universidades y tenemos esto de UVISA. Pero comparto mucho lo que está diciendo Cristian, pero en la medida que Cristian iba hablando y iba tratando de reflexionar en relación al tema, y yo creo que lo que le falta a los estudiantes son modelos a seguir. Yo creo que no es solo la generación actual, yo creo que nuestra generación se fue alejando de esta atención más humana, ni siquiera hablemos humanizada, hablemos humana, ¿no es cierto?, y holística que debiéramos estar dando. Yo creo que nos quedamos mucho en el discurso y nos fuimos poco a la práctica realmente de aquello, y eso es lo que uno echa en falta, no solo en el cuidado humanizado, uno lo ve en muchas otras áreas del quehacer de salud, ¿no es cierto? Nos tecnologizamos demasiado, vivimos apurados, corremos todo el día y nos preocupamos en realidad poco de la persona. Estamos muy preocupados del hacer y nos fuimos dejando de lado un poco la esencia en general de lo que debiera tratarse en nuestra profesión, por lo menos, ¿ya? Que en su definición, en el discurso, cuando hablamos de misiones, valores, ética, etcétera, siempre estamos hablando en líneas muy generales, muy amplias, muy idealistas, pero efectivamente, y lo mismo que decía Erika que pasa con los estudiantes, cuando llega a la práctica la cosa es distinta. Y yo creo que, y por eso a mí me entusiasmó mucho el poder trabajar desde UVISA, ¿no es cierto?, con el grupo de Watson en esta línea para poder ver de qué manera se contribuye desde esta plataforma a ir produciendo algunos cambios, a lo menos a ir reflexionando en relación a lo que estamos haciendo. Y si llegamos ahí a empezar a practicar un poco más, eso ya es el ideal. Y yo creo que ese es el gran aporte que se puede hacer desde donde estamos cada uno de nosotros. Aquí todos nos conocemos, los que estamos participando hoy día en la conferencia, ¿no es cierto? Conocemos nuestra historia, nuestras cosas incluso personales, de vida, etcétera, de las distintas etapas que hemos ido pasando. Y eso yo creo que es a lo que aspiramos, de alguna manera, desde la construcción de este tipo de cursos, poder aportar un poco. Gracias. Gracias, Cecilia. Sí, yo creo que no hay coincidencia. El hecho de que estemos hoy día aquí nosotros son diosidencias. Hay una energía universal que nos junta nuevamente, probablemente porque hay un camino que recorrer. Yo quiero dar algunos aspectos teóricos de la alfabetización en cuidado humano. Voy a tratar de ser súper breve. Jackie, por favor, tú cuéntame el tiempo, porque la Jackie es la que me para, siempre me dice ya. ¿Cuánto quieres? 20 minutos, no más. Ya, ok, corriendo. Voy a volar, pero no importa porque la presentación igual se las vamos a dejar. Quise tomar los aspectos esenciales. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral en alfabetización digital de cuidado humano, tratando de unir estos dos mundos que eran el mundo de la tecnología con el mundo del cuidado humano. Y quiero compartir con ustedes también un poco ese marco teórico que
que nos enamoró, como dice Héctor. Yo también me enamoré de la teoría de la doctora Watson, la vivencié personalmente en mi proceso de cáncer, y de ahí para adelante creo que tenemos una responsabilidad, como decía Cecilia, en ser modelo, en alfabetizar, en cuidado humano. Y, y la alfabetización tiene que ver con el ABC, con el aprender, con el poder llevar esto a la práctica. Uno dice la teoría de la doctora Watson y se habla mucho y qué sé yo, pero sin embargo yo digo que esto es más que una teoría, esto es una filosofía y es una experiencia de vida. No sé si se ve bien la presentación, disculpen. Sí, se ve bien, tienes que eso. Se ve bien, Erika. Ya, perfecto. Entonces lo que quiero dar es a conocer los fundamentos de esto, y ahí quise dejarles un regalo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Mary Rockwood en una invitación que me hicieron en una entrevista, y, y ella nos hizo este regalo, y es un libro para colorear que son mandalas, y la verdad es que yo lo empecé a usar, los imprimí, y cada vez que pintaba algo era súper relajante, así que se los dejo también como regalo. Yo creo que ustedes ya dieron y dijeron todos los fundamentos que yo voy a decir acá. Nosotros hemos estado con cambios biodemográficos, envejece la población, el paciente es más crónico, tenemos un déficit importante de enfermeras de 5,9 millones a nivel mundial, y el mayor porcentaje se concentra en los países de ingresos bajos como en nuestra región. Y eso hace que tengamos un número mayor de pacientes, mayor sobrecarga, y esto se ha visto por sobremanera agravado en estos tiempos de pandemia. Por otro lado, tenemos un desarrollo tecnológico que a veces nos da una impronta de correr por la tecnología, olvidando un poco este espacio humano que nos convoca siempre en el cuidado de enfermería. Y por otro lado, estamos viviendo una fuerte crisis, y ya saliendo casi de una crisis paradigmática que se produjo por este paradigma positivista centrado en el modelo biomédico que fragmenta la salud, y que nos hemos ido dando cuenta, y yo creo que también el COVID ha sido un elemento para poder mirar este modelo y la necesidad de estos otros espacios, de estos otros modelajes, no solo en la formación, sino también en las colegas que están ejerciendo. Turno extenuante, sobrecarga laboral, problemas de salud mental, todo eso nos lleva a deshumanización del cuidado, a inequidades, a falta de acceso por el alto costo de los tratamientos, y es de interés científico entonces la alfabetización en cuidado humano. Hay mucha literatura que da cuenta de esta necesidad, y yo tomé algunas cosas y quise poner esta imagen. Porque nosotros tendemos a echarle la culpa a la tecnología por el hecho de deshumanizar. Sin embargo, esta despersonalización y esta deshumanización que se produce no es por la tecnología, sino es porque nosotros olvidamos este fondo y este trasfondo de la relación transpersonal, no solo de la condición de la otra persona como un ser humano, sino de nuestra propia condición como ser humano. Y todos estos cambios en los que estamos involucrados nos lleva a la tendencia más de la deshumanización que de la humanización. Ya desde la década, hace 10 años atrás, del 2009, que la Asociación Norteamericana de Enfermeras y para el área de informática en salud daba cuenta de estos 6 pilares que tenían que ver con la calidad. Y nosotros estamos acostumbrados a hablar de ellos: la eficiencia, la equidad, la seguridad, la efectividad, la oportunidad, ¿no es cierto? Y nos centramos muy en los aspectos administrativos, y de hecho en algún minuto nosotros, y todavía lo estamos poniendo como esencia de la enfermería, la gestión del cuidado. Y sin embargo, hemos ido dejando de lado este concepto de humanizar en el punto de atención, teniendo como centro la persona. ¿Por qué tenemos que humanizar? Tenemos que ir hacia este cambio de modelo y salir de este modelo hegemónico biomédico, y de este modelo hoy día también donde la tecnología y la impronta que nos dan los ingenieros que están regulando lo que nosotros escribimos, lo que nosotros hacemos a través de las fichas clínicas.
hacia un modelo salutogénico que sea generador de salud interprofesional y también transdisciplinar. En la experiencia de enfermedad, uno siente tristeza cuando hay un diagnóstico de por medio, hay un derrumbe en las conductas normales. Uno llora, ¿no es cierto? Tiene miedo a la muerte, tiene miedo a dejar solo a los hijos, tiene miedo a no estar en un espacio determinado. Tiene necesidades cuando estamos en una UCI, cuando nos están operando, etcétera. Pero sí, y lo que a mí me costó aprender, y lo aprendí al escuchar a la doctora Watson, también hay una gran esperanza de vivir y hay un sentido positivo que está desde el proceso de salud-enfermedad y de las experiencias que nosotros vivimos, que tiene que ver con esta esperanza de vivir, que tiene que ver cómo nosotros enfrentamos estos procesos y cómo nuestra alma trasciende a través de estos procesos en un aprendizaje continuo de vida y de muerte. Cuando hablamos de humanizar, sí, estamos pensando en la deshumanización como concepto, pero esta no es una tarea que viene con el mundo de la salud, es una tarea que se está dando en todos los ámbitos y me tocó estar esta semana en una conferencia en Portugal, presentando precisamente la tesis, el marco teórico de la tesis de alfabetización en cuidado humano, y habían economistas, habían abogados, habían gente de distintas áreas y todos estaban enfocados en el derecho humano, en el derecho humano a la salud, en el derecho humano al cuidado y en el derecho humano al cuidado del ambiente. Entonces, hoy día estamos en un espacio que va hacia un cambio de paradigma enorme. Humanizar como verbo significa hacer humano, ¿no es cierto? Y hace referencia a todo lo que nosotros hacemos. Y lo decía Cristian, pareciera que no es así cuando uno está hoy día, cuando ve las colegas, cuando ve que hay gente que está un poco enrabiada, etcétera. Y a mí me ha pasado 1000 veces también. Entonces, ¿en qué medida nosotros reorganizamos estas prácticas de salud, retratando el compromiso del uso, el buen uso de la tecnología, con esta armonización con los valores humanos? Y no es fácil. Yo creo que mi gran rol en el Consejo Internacional de Enfermeras, y lo decía la Jackie, ya estoy liberada, por decirlo de alguna manera, pero mi gran rol fue trabajar precisamente este componente del cuidado humano, y el Consejo Internacional puso su foco. No le pusimos cuidado humano o humanizar o humanización porque filosóficamente había que casarse con un proceso teórico. Sin embargo, hablamos de cuidado centrado en la persona, y creo que este fue un gran foco que se modificó incluso en la misión y en la visión que tenía el Consejo. Humanizar es el respeto a la unicidad de cada ser humano. Cada uno de nosotros es irrepetible. No podemos generalizar. Cada atención clínica, cada cuidado que nosotros tenemos, tiene que ver con un estilo, con una propia situación de vida, con algo que a la persona le está pasando, con una mirada que tiene de su propia salud, de su propia enfermedad, de lo positivo y de lo negativo que pasa en su vida. Entonces, el entregar este protagonismo al paciente y a su familia en su proceso de salud-enfermedad, y el acompañar este proceso, implica una actitud de acogida y de aceptación. Y la preocupación por el otro vulnerable constituye la fuerza motora de la humanización. Cuando hablamos del otro vulnerable, no estamos pensando solamente en la vulnerabilidad económica o en la vulnerabilidad de trabajo. Estamos pensando también en que puede haber una vulnerabilidad de tipo espiritual. Entonces, ¿cómo nos abrimos estos espacios a conocernos y a poder dar este cuidado humano? Hay muchos estudios que nos dan cuenta de la deshumanización. Y yo creo que Cristian esto lo graficó mejor que yo. Nosotros con Cecilia y Abdul Hernández, en su momento, el año 2016, hicimos esta encuesta de satisfacción de los pacientes en un hospital público de Santiago, y aplicamos una encuesta que se llama LOPS, que es para ver precisamente la satisfacción con el cuidado, no con el color de la pieza, o qué sé yo, sino con el cuidado humano. Y ahí
nos pudimos dar cuenta de que los pacientes necesitan ser escuchados. Esta era una escala del 1 al 5, donde el 5 era el máximo. Sin embargo, y si nosotros vemos los puntos, había bastante satisfacción, pero cuando uno empieza a hilar fino, podemos ver que la insatisfacción estaba en que no se sentían escuchados, en la falta de amabilidad del profesional, en que no tenían posibilidad de compartir sentimientos y emociones con el profesional, y esta falta de realización de un trabajo a conciencia. Esto yo creo que nos llevó con Cecilia a iniciar este camino también y buscar fundamentos para poder hacer un modelo de gestión del cuidado que ese hospital nos había pedido. Y ahí fue también cuando empezamos a profundizar en la teoría de la doctora Watson. Y por otro lado, también estudios dan cuenta de que un trato digno, y aquí no estamos solamente hablando de un buen trato, ¿ya? Sino de un trato digno, con respeto a la persona, con apoyo, con empatía, con continuidad del cuidado. Eso reporta niveles más altos de satisfacción, mejor calidad de cuidado y mayor adherencia al tratamiento. Por lo tanto, tiene un impacto positivo cuando nosotros estamos con esta mirada. Esta es un texto de Ferrer que yo lo recomiendo mucho, donde sacó una fórmula para la gestión humanizada, que es habilidades sociales, autenticidad, más actitud, empatía, más valorar la importancia de las personas con aceptación incondicional de sí mismo y del otro. Entonces, cuando estamos hablando de una gestión humanizada, estamos hablando también de nosotros, cómo nosotros nos reconocemos vulnerables, cómo nosotros nos reconocemos defectuosos, ¿no es cierto? Cómo nosotros conocemos nuestros espacios oscuros, eh, y cómo entonces identificamos la posibilidad de humanizarnos a nosotros mismos y de ahí para adelante poder transmitir ese sentido humano. Y ya lo dijo Cecilia, uno puede ser modelo solamente cuando esto lo tiene inherentemente. Hay indicadores y desde la dirección del hospital, Cristian podría tener miles de indicadores que tienen que ver con la expresión de la humanización. No es solamente que yo sea buena persona y tengo un buen trato y un trato cariñoso. Yo también tengo que tener conocimiento, y lo vimos en la unidad de 1 a través de los patrones del conocimiento, donde el conocimiento científico también es un patrón relevante. Es una responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? Entonces, y hay una... la tendencia a la humanización no es algo automático, es algo que tiene que ser enseñado. Hay gente que lo puede tener inherente, que a lo mejor le nace, pero es algo que es necesario enseñar. Y por eso es que es tan importante alfabetizar. Y esto lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, poniendo esta mirada de las determinantes sociales, los objetivos de desarrollo del milenio y la concepción del derecho humano o de la salud como un derecho humano fundamental. Y hay estudios también de Stewart, director de políticas del CIE, que señalan que estos cuidados centrados en las personas están plasmados en los derechos, apoyan la dignidad, la no discriminación, la participación, el empoderamiento, el acceso, la equidad y la alianza entre iguales. Y por lo tanto, esto estamos en un marco también de los derechos humanos. Si nosotros pensamos en la humanización o en humanizar como actitud, podríamos tener una serie de palabras, ¿no es cierto?, que están asociadas, pero no es fácil el llegar a esto. Cuando uno dice empatía, ¿qué significa la empatía? El ponerse en el lugar del otro, pero el otro tiene que ser capaz de darse cuenta que yo estoy en su lugar. Y a veces nosotros tratamos de esconder y la persona está con un dolor, ¿no es cierto? No, si ya va a pasar, no te preocupes, si esto va a pasar pronto, y no dejamos que se exprese lo que realmente se tiene que expresar y lo que se tiene que compartir y los sentimientos que se tienen que soltar para poder salir adelante. Cuando pensamos en la ética del cuidar, y aquí una de las teoristas más importantes también del cuidado humano, que es Carl Chantal, tuve la oportunidad de conocerlo en uno de los congresos que organizó el Watson Canning Institute, y que ella hablaba de las 5 C: compasión, competencia, confianza, conciencia, compromiso y la capacitación continua. Entonces, cuando estamos desde la ética al cuidar, nos surgen todos estos elementos como clave, ¿no es cierto? Y uno tiene que preguntarse en qué medida yo tengo las competencias, ¿no es cierto?
para poder responder a las demandas de las personas cuidadas, en qué medida yo establezco una relación de respeto y confianza, en qué medida yo tengo una conciencia de que soy un sanador en potencia y que soy un sanador también para mí mismo. También, y algo que nosotros vimos en la unidad 1, que tiene que ver con la teoría de la enfermería integral y que a mí me encanta, la doctora Bárbara Dossey, porque ha hecho una integración entre los patrones del conocimiento personal, estético, ético, empírico, ¿no es cierto?, emancipatorio, sociopolítico, pero también con el no conocer, con el no conocimiento, que en el fondo es el que motiva y el que nos lleva a buscar un aprendizaje continuo. Y hay algo que a mí me encanta, que ella dice ahí, escuchar con Gerd, pero Gerd no lo va a desglosar en healing, en energía, en conciencia, en resiliencia y en transformación. Entonces, la invitación que hace la doctora Dossey es a ser un coach consigo mismo y a ser un coach con los pacientes, con la familia y con la comunidad, para integrar esta conciencia plena del ser, del estar sano, del estar saludable y esta conciencia de sanar, ¿no? Implica autorreflexión, autoevaluación, autovaloración y también autocuidado en este componente de la enfermera integrativa como coach, y busca, por supuesto, el estilo de vida y el bienestar. Y, por supuesto, que es lo que nos convoca, que es la doctora Jane Watson, con su filosofía del cuidado humano. Cuando hablamos de la teoría del cuidado humano, la esencia está en la relación transpersonal, y ya lo definía también Héctor, en esta relación que se produce profunda, espíritu a espíritu. Yo soy más de lo que soy cuando me conecto con el otro. Y hay una transformación personal que se va a producir en ese momento de cuidado. Y aquí está la imagen que tiene que ver con lo que la doctora Watson dice, que es como que yo tiro una piedra en el estanque. Se generan ondas expansivas. Si yo estoy bien, si yo tengo esta conciencia plena de que estoy hoy día disponible para otro y para mí mismo, puedo influir en mí mismo, en los demás, en mis compañeros y colegas, en los líderes, en las comunidades, en el entorno, en la red, incluso más allá en el cosmos. Entonces, este cuidado transpersonal implica un cuidado que conecta el espíritu nuestro con el espíritu del otro, ¿no es cierto?, en una presencia plena, de estar aquí y ahora, transmitiendo una preocupación genuina por la vida interior y significado personal del cuidado. Y la doctora Watson lo va a declarar en lo que ustedes ya van a leer en la unidad 2, los 10 Caritas, los Veritas y Comunitas. Y en su modelo está representado en una naranja, donde están el concepto Caritas, que significa un cuidado a un nivel más profundo que el pensamiento conversional, donde en el interior, en el núcleo, en el core de esta naranja, van a estar los 10 factores Caritas: amor, bondad, autenticidad, sensibilidad, amor, confianza, solución creativa a problemas, permitir lo positivo y negativo, enseñanza transpersonal, entorno, sanación, necesidades básicas y permitir los milagros. Todos somos un milagro de vida y tenemos que agradecer día a día por ello. Y por fuera están las actividades de cuidado. Y yo me río de repente cuando la gente dice, no, es que la doctora Watson es esotérica porque toca el cuenco, y esto no tiene nada de esotérico, esto se lleva a la práctica, y eso lo vamos a ver cómo las enfermeras de Estados Unidos han ido aplicando esto en forma brillante a través del proceso de enfermería. Y también lo decía Cecilia, tenemos que formar hoy día, ¿no es cierto?, con esta visión en una sociedad multicultural, en una sociedad compleja, en una sociedad global en la que estamos inmersos. Y lo decía Cristian, estamos en un analfabetismo de Cáritas, ¿no es cierto?, prácticas inhumanas y no conscientes, vibraciones bajas, con emociones que van a influir y que van a deshumanizar, culturas duras, crueles y controladoras, ¿no es cierto? Y eso nos lleva
a tener claridad que hay palabras duras y lenguaje que separa, que etiqueta, que divide, que conquista, ¿no es cierto? Que incita al miedo, a la desconfianza, como medio de control por sobre los demás. Y nosotros estamos ya llamados a salir de ese proceso. Y en esto la doctora Watson toma un modelo teórico de relación enfermera-paciente. No me hagan decir leer eso, por favor. Pero la doctora Watson va a decir que una enfermera sin conciencia informada, es decir, analfabeta, no letrada en cuidado, puede ser bioácida, es decir, biocídica, bioácida o tóxica, destructora de vida y destructiva de la experiencia del otro. Sin embargo, una enfermera que está cultivando esta competencia ontológica de alfabetización de cuidado humano es biogénica, dadora de vida, receptora de vida para sí misma y para los otros. Y en este concepto define a la enfermera con 3 tipos: el biocídico, destructor de vida, tóxico, que conduce a la ira, a la desesperación y a la disminución del bienestar. Y nosotros nos encontramos muchas veces, y hasta uno mismo muchas veces, está en el lado, como digo yo, oscuro, ¿no es cierto? Y está enojado, está enrabiado, y eso se expande al ambiente que estamos, lo perciben los pacientes, se enojan los colegas, entonces se agranda este ambiente tóxico, ¿no es cierto?, que se genera. Biostático, restrictor de vida, frío, paciente una molestia, no, la señora HI, y eso lo escuchamos toda la vida. El biopasivo, neutral, apáticos, interesados, son sus cosas bien, pero en realidad no se involucra. El bioactivo, que es sostén de vida, que es la relación clásica enfermera-persona, amable, interesada, benevolente. Y si ustedes ven en el estudio que nosotros hicimos, los pacientes esto es lo que querían. Sin embargo, la enfermera biogénica es una enfermera que es dadora y es receptora de vida. Entonces, la enfermera y enfermero en este contacto, no solamente de cuidado, sino en este contacto profundo de este cuidado Cáritas, ¿no es cierto?, se relaciona con el paciente y crece la enfermera y también crece la persona que es cuidada. No solamente recupera su salud, sino también tiene un proceso de sanación. Por lo tanto, no es solamente un proceso de recuperación de la salud, sino también de sanación. La alfabetización Cáritas honra a la humanidad a través del aprendizaje, la liberación, la confianza, el apoyo a la humanidad universal, a la madre tierra, al corazón y al mundo. Y en esto podríamos sumar todo lo que Vilmar Pereira nos dice sobre la ecología cosmocena como una alternativa viable para la relación no solamente de los seres vivos, sino también de los seres vivos con la vida de la naturaleza, ¿no es cierto?, con el planeta y con el universo. Y la ecología cosmocena lo que nos plantea es tómase un tiempo para cuidar de usted mismo. Cuidemos de nosotros, de la madre tierra, de nuestras místicas, para amar, para cultivar las amistades, para silenciarnos, para charlar, para darnos tiempos de escuchar. Y entonces, como les digo, esto está ocurriendo en todos los ámbitos hoy día y yo creo que el coronavirus ha venido como a dar un sello de la importancia de volver a retomar esta esencia del cuidado, que las enfermeras la hemos tenido de siempre. Importante en la alfabetización ontológica solidaria, la teoría de la doctora Watson es una ciencia solidaria. Y tenemos que reflexionar y tenemos que profundizar y tenemos que hacer un análisis desde nosotros mismos, desde la sociedad, desde la inclusión, desde la ética, de esta visión humana y también desde las políticas. ¿En qué medida nosotros incorporamos esto a las políticas públicas de salud? Está bien, tenemos una normativa de buen trato, pero esto va mucho más allá que el buen trato. La alfabetización Cáritas comienza por uno mismo. Cuando uno está presente y abierto a la compasión, a la misericordia, a la gentileza, a la gratitud, ¿no es cierto? Y cómo entonces alfabetizar implica entregar un amor a la humanidad, a los seres vivos, ¿no es cierto? Con todo lo que implica, con los momentos de luces, de sombra, de incógnita, de impermanencia, y cómo nos modelamos en el dolor y en la alegría, como nos indica la doctora Watson. Esta ciencia del cuidado solidaria, ¿no es cierto?, cambia el pensamiento paradigmático biomédico
y de la categorización por un paradigma transformador y unitario. Estrategias de cuidado, crear momentos de cuidado, cuidado centrado en la persona, familia, comunidad y ambiente, conocimiento, habilidad, la práctica reflexiva, y es un poco lo que nosotros hemos tratado de hacer en este curso, cómo los acompañamos en este proceso de reflexión respecto a sí mismo, a su forma de cuidar, a su forma de estar en el ambiente sanador, y cómo crear esta cultura también de seguridad y de cuidado humano. Y yo tomé esto que me encanta porque me costó dar con ello, lo compartió en algún momento la doctora Watson conmigo cuando estábamos en Uruguay, y me dijo, ve esta página, que era la página del Kaiser Permanente. No sé por qué se me borró ahí la referencia, pero ustedes la tienen en la unidad. Las enfermeras hicieron una lemotecnia del Caring Science, y ahí está expresado cómo ellas enfrentan entonces en su institución la aplicación de la teoría y el cuidado humano. Reconocemos, ofrecemos confort, aliviamos el dolor y sufrimiento, actuamos genuinamente y mantenemos una presencia tranquila. Y pucha que es difícil, nosotros corremos por la vida, y yo soy la que más corro, la que más, y me ha costado, me cuesta centrarme, me cuesta, y me costó entender que cuando la doctora Watson decía, uno lo traducía como centrado en el corazón, y me costó entender que era al revés, era corazón centrado, que fue la experiencia que vivimos que nos hizo Héctor. Bueno, cómo nuestro corazón se centra, cómo nuestro corazón nos ilumina a nosotros mismos y a los demás. Responsabilidad, integridad, comprensión, amabilidad, desarrollo y aprendizaje. Somos seguros, damos un cuidado seguro. Esto no significa porque yo tengo esta impronta de humanizar, voy a dejar de lado lo científico, lo ético, lo estético, ¿no es cierto? Y lo emancipatorio para producir cambio. El ambiente sanador que necesitamos crear, el diálogo respetuoso, el involucramiento, el enganche que nosotros tenemos con los pacientes. Yo me acuerdo que a uno siempre le decían, los problemas se dejan afuera del hospital. Y me costó también años entender que uno tenía que solucionar el problema y después hacer esta meditación y entrar a cuidar a otro. Animar al paciente y fortalecer su mente y su espíritu. Y lo que hicieron las enfermeras fue entonces la aplicación del proceso de enfermería en esta ciencia categorística, ¿no es cierto?, que hablábamos, tomando los elementos y estableciendo entonces lo importante en cada una de las etapas del proceso de enfermería, la relación de ayuda y confianza, el equilibrio en arte y ciencia y juicio clínico, en considerar las necesidades de la persona como un todo, no solo lo biológico o lo psicológico, lo biopsicosocial, espiritual, incluso lo trascendente. ¿Cuál es el significado de la muerte? ¿Qué acompañamiento requiero en este proceso? Establecer metas centradas en el paciente y su salud integral, y algo que a mí me encantó, que en la evaluación se honra la percepción de sanación del paciente y se permite que exprese. Es como el paciente es el barómetro de la calidad. Entonces, me encantó eso de honrar al paciente. Yo termino la atención, el cuidado que estoy dando, y le agradezco la posibilidad que me dio de cuidarlo. Y eso a mí nunca se me había ocurrido enseñárselo a los estudiantes. Y cuando uno cambia esta perspectiva y dice, bueno, y le agradeció al paciente, y los alumnos me miraban con los ojos abiertos, así como, ¿qué? ¿No? También el proceso de enfermería, que ustedes lo tienen también ahí en los documentos, no lo voy a leer uno por uno, pero la valoración en el curso y continuo, los diagnósticos como respuesta del paciente, la planificación como seguridad personal y del paciente, la implementación como un camino junto al paciente, y la evaluación como ser la voz de los pacientes. Paciente como persona que padece, ¿no es cierto?, pero pudiera ser una persona, una familia, una comunidad, ¿no es cierto?, o una población. Como actitud, tenemos miles de términos que podríamos poner, ¿no es cierto? Y haciendo el marco teórico, yo me encontré con esta imagen, que la encontré genial,
que implica una actitud de autoconocimiento, y eso es una transfusión de sencillez, de empatía, de paciencia, de calidez y de autoconocimiento. Y también cuando estaba armando el marco teórico me aparecían muy fuerte todo lo que hablaba Goleman, ¿no es cierto? Todo lo que es la inteligencia emocional. Lo que decía Héctor, tenemos que parar, tenemos que, si tenemos un día muy pesado, si estamos corriendo por la vida, bueno, hoy día el lavado de manos es a cada rato, COVID, ¿no es cierto? Y en el hospital siempre ha sido igual. Entonces démonos esta pausa, como dice la doctora Watson, con esto que está puesto en el Tyndall Hospital de Denver. Calme su mente, lave las experiencias, céntrese en la intención de cuidado, hónrese a sí mismo y al otro, reconecte su corazón de valores o su cuerpo de valores, suelte y bendiga a la última persona o situación, purifique este espacio sagrado para esta presencia auténtica y ábrase a la habilidad de dar y recibir a la próxima persona o a la próxima situación. Esto a mí me encanta. Nosotros ya mandamos a hacer los carteles. Teníamos puesto los 5 momentos del lavado de manos en la sala de simulación y ahora vamos a agregar un cartel donde está esto traducido. Nuestro trabajo que implica sanar, comprender, transformar, profundizar, ¿no es cierto? Y también implica en nuestro propio trabajo, en nuestro círculo sagrado de vida, cuán preparados estamos nosotros para nuestra propia vida y para nuestra propia muerte. Y yo creo que esto a mí me hizo mucho sentido después del cáncer, cuando tuve que analizar ya más consciente los factores Cáritas, habiendo pasado por este proceso y darme cuenta que en este círculo sagrado que se había formado en mi proceso de salud-enfermedad, tenía la oportunidad hoy día de agradecer la vida y de prepararme también para la muerte. Piedras de contacto consciente, que ustedes las tienen, no las voy a leer. Cuidado al principio, a la mitad, al final y cuidado continuo. Una recomendación que también deberíamos hacer con las enfermeras clínicas. Agradecer y estar, centrarse, dejar de controlarlo todo. Pucha, que es difícil para los enfermeros dejar de controlar todo. Aprender de lo realizado y agradecer y practicar autenticidad significativa, como una guía diaria de lo que hacemos. No lo voy a leer por razones de tiempo, ¿no es cierto? Pero ahí lo tienen ustedes también en sus documentos. Y un regalo que yo quería dejarles para que lo puedan ver después, que está acá, que es un video de una terapia que a mí me tocó realizar en la Fundación Arturo López Pérez, que era la terapia de Ikebana, y yo tenía muchas fotos de lo que había trabajado en ese minuto en la terapia, y en ese proceso de unir este arte con el autocuidado, ¿no es cierto?, y con la autoconciencia plena de lo que a mí me había pasado, desarrollé este video en un curso similar al que ustedes están hoy día. Y bueno, las referencias, por si ustedes quieren profundizar en esto. Gracias, buenísimo. Te pasaste un poco, pero ibas tan bien. Yo dije, iré tan bien que voy bien con la hora, que no estoy en los 20 minutos y ya hablé como más de media hora. Pero una maravilla. Habría sido pecado pararte. Sí, bueno, esto yo creo que ha ido resumiendo lo que hemos trabajado con Héctor para preparar y con Luisa para preparar todo este material. Era como un resumen y también el estudio que me ha obligado a hacer mi tesis doctoral de alfabetización en cuidado humano. Difícil unir la digitalización con el cuidado humano y cómo enseñar, pero hay experiencias que dicen que sí se puede, así que tengo confianza. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran preguntar, algo que no esté claro. Pensaba mientras tú presentabas que hay un factor o un elemento que efectivamente hoy día está puesto sobre la mesa y que me parece muy
necesario de abordar de alguna manera o de analizar, y que tiene que ver con que están las personas que están entregando los cuidados, están los pacientes, pero hay un componente adicional que hoy día tiene que ver con el concepto de la dignidad en la atención y del derecho a la salud, y que es de orden físico, ¿ya? Yo trabajo en un hospital que tiene 109 años de antigüedad. Sí. Y en consecuencia una cuestión que ha sido súper difícil, y ahí hay un rol que probablemente excede o trasciende a esto, y es cómo el Estado, ¿no es cierto?, se hace cargo de generar o de entregar condiciones de salud. Lo comento porque había un servicio que tuvimos que cerrar, un servicio clínico, ¿no?, de fisiología, porque el hospital todavía es el hospital de la región donde llegan los pacientes poquititos que quedan, pero que hay siempre con tuberculosis. Pero la verdad es que eso no era un servicio clínico. Tradicionalmente era un lugar, una especie de casa antigua, muy antigua, donde esos pacientes, que por cierto tienen una condición socioeconómica habitualmente deteriorada, y por lo tanto iban a abandonarse a ese lugar. Y lo que nosotros tuvimos que hacer es cerrarlo con mucha resistencia por parte incluso de las enfermeras y enfermeros y del personal. Porque decía, claro, van a cerrar ese servicio. Y no, se trataba de trasladarlo a un lugar donde recibieran una atención más digna. Entonces me parece que ahí hay una cuestión también que creo yo es mucho más amplia, pero que tiene que ver con un componente que, para discutir respecto al tema del derecho a la salud, de la dignidad en la atención, de los componentes que constituyen este cuidado humanizado, también es importante el rol que tenga el Estado, que tengamos como Estado, para entregar esa condición. Sí, absolutamente. Yo creo que ese era un poco lo que el Consejo Internacional, en mi caso, trataba de proponer, porque si nosotros analizamos, y nosotros hicimos muchas declaraciones al respecto, antes de que comenzara la pandemia, porque después nos centramos puro en la pandemia, digamos, pero igual tiene que ver con esa estructura y con eso. Esta necesidad, sobre todo de la región de América Latina y del África, donde tenemos los países más pobres, cómo nosotros le damos la misma dignidad de atención de los hospitales como podrían ser de Estados Unidos, de Canadá, qué sé yo, en términos de infraestructura, y así podemos tener grandes clínicas en nuestro país. Sin embargo, el paciente que ingresa a un hospital público, como tú dices, estos pacientes vulnerables, van a recuperar su salud, pero cuando salgan de ahí van a volver a las mismas condiciones de vulnerabilidad, con las mismas determinantes sociales. Entonces, claro, lo salvaste del COVID, ¿no es cierto? En este caso, estuvo en la UCI, se recuperó, pero cuando vuelva, tiene las mismas condiciones para agarrarse después una bronconeumonía o otra complicación. Entonces, ¿en qué medida esto tiene que ser una responsabilidad política? ¿En qué medida nosotros como enfermeros y enfermeras tenemos un espacio político que no hemos ocupado y que no estamos ocupando? Yo te digo, a mí me ofrecieron hace 2 días atrás la dirección de servicio, es decir, la dirección de salud de la comuna de La Cisterna. Y sabes tú que lo he pensado harto, ¿eh? Decía yo, bueno, me voy a desviar de mi camino académico, pero lo he estado pensando porque ¿en qué medida tú puedes trabajar desde este espacio el cambio profundo de lo que necesita nuestra salud? Porque yo puedo poner, y yo lo he dicho siempre, la Jacqueline, lo hemos conversado muchas veces, yo puedo tener la mejor tecnología, tengo el último escáner, pero si yo no tengo los procesos hechos, estoy informatizando problemas. Y los mismos problemas que tengo en el papel hoy día los tengo en un hospital que es digital y que es todo lo demás. Y la deshumanización es uno de esos aspectos, dentro de otros muchos más. Es complejo, necesitamos más enfermeras. Tenemos una constituyente por lo menos y ha alzado su voz, pero creo que necesitamos más enfermeros en los espacios como lo que tú estás, en dirección de hospital, en que tenga esta mirada más amplia, no solamente biomédica de la salud, sino en una mirada salutogénica, porque en el fondo, cuando uno habla de un modelo salutogénico, está hablando de la posibilidad de sanar, no solamente de recuperar la salud.
Y yo creo que por ahí un poco va el desafío que nos plantea este curso. Y por eso es que este curso está enfocado muy a uno, muy a lo personal, muy a la reflexión. Porque para poder ayudar a otros a sanar, tenemos que nosotros sanar primero. Me gustaría aportar con algo a propósito de lo que están planteando Cristian y Erika. Y es de mi experiencia en el Ministerio de Salud, en gestión y en solicitar recursos para poder implementar determinadas cosas. Y ahí aprendí algo, por lo menos en nuestro país, que cuando se pide desde los sectores, o me voy a hacer cargo del sector salud, a Hacienda, por ejemplo, fondos para hacer tal cosa, cuesta que te los den porque en general se pide un paquete de cosas, pero no está dentro de un contexto, no está focalizado hacia qué va, no está dónde se va a instalar aquello, para qué va a servir, etcétera, sino que se piden números. Necesito tanta ambulancia, necesito tanto equipo de esto, necesito tanto recurso humano, etcétera, etcétera. Y a ellos eso como que no les hace mucho sentido porque es volumen de cosas, nunca ven el efecto de aquello. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó post-terremoto ampliar los cupos de unidades neonatales con cuidados intensivos. Pero yo lo puse con el equipamiento que requería para cada uno y puse el hospital a donde iba a ir. Y eso permitía, ¿no es cierto?, que el día de mañana, y fue lo que me pasó, al otro año, cuando hice de nuevo el pedido, Hacienda me llamó, ¿por qué estás pidiendo lo mismo otra vez? O sea, me estaban controlando. Y resulta que alguien en el ministerio había cometido un error y había mandado la misma pedida del año anterior. Y dije, no, es este pedido. Ah, entonces a ellos les pasa también eso. Quieren saber efectivamente para dónde y para qué va algo. Porque al final todos pedimos plata a Hacienda. Y Hacienda tiene que distribuir en función de algo. Entonces yo creo que aquí, y qué bueno que vayan y estén interesándose más enfermeros, por ejemplo, en los temas de política. No estoy hablando de política partidista, sino que de generar política, de aportar a políticas públicas, ¿no es cierto? Porque le puede dar este toque, esta mirada que es un poquito distinta. Y yo estoy segura, por ejemplo, Cristian, que si tú el día de mañana puedes elaborar un proyecto en esta línea y en esta dimensión, va a tener viabilidad, porque se ve hacia dónde va el enfoque, en qué va a contribuir efectivamente a mejorar la salud de las personas, y no un paquete de cosas nomás que es como una compra de supermercado. Es verdad. Exacto. Gracias, Ceci. Héctor, no sé si quieres aportarnos algo. Sí, lo estaba escuchando a Cristian y me hizo recordar, mi último rol en Uruguay fue adjunto a la dirección de un gran hospital psiquiátrico, el más grande de Uruguay. En realidad son 2 hospitales que están divididos por una ruta, y tienen más de 100 años. Y me hizo recordar el tema de la vulnerabilidad y la dignidad humana. Y cómo en ese entonces, hace muchos años atrás, la sociedad aislaba a los pacientes y los metía en una colonia como esa colonia psiquiátrica. Y ahí quedaban por siempre. Y cómo ha pasado el tiempo, como ha pasado 100 años y seguimos con el mismo sistema. Y eso es increíble, que estemos hablando de cuidado humano y tengamos esos hospitales funcionando, ¿sí? Ahora por ley en Uruguay se decidió cerrar, pero hay un proceso de transición. Pero estos pacientes psiquiátricos deben atenderse en medicina general, pero no aislarlos como en ese entonces. Sacarlos. El problema era sacar, este era un problema para la sociedad, lo aislamos. Y ahí se terminaba el asunto. Pero ahora estamos en otro momento histórico y tenemos que realmente hacernos cargo de todo esto. Así que agradezco tu aporte y creo que es algo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Bien, son las 11:30, estamos pasados media hora, así que nosotros Héctor tiene clases, iniciamos el Caritas Coach y yo soy alumna, así que tengo que ir a preparar mi tarea. Bueno, agradecer la presencia de Jacqueline, de Cristian, Luisa, Cecilia, Fernando, que nos ha estado apoyando con la tecnología.
Y también agradecer a Héctor, yo sé que él tiene sus días bastante ocupados, así que es un placer poder que pueda compartir con nosotros. Sí, gracias a todos, fue un placer. Inesperado, un poco avisado muy justito. Sí, Sugiero para la próxima es que avisar con anticipación. estaba en la hoja de ruta puesto, pero no estaba la hora. Entonces, yo me comprometo ahora a dejar lista la hora. Tienes razón, porque la imprimí, la tengo acá para no olvidarme de las actividades. Y tienes razón, en la unidad 2 dice videoconferencia 9 de octubre. Exacto, sí estaba puesto, pero no pusimos la hora. Entonces, ahí tenemos que ponerla para la próxima con más tiempo, para que no Sí. se me olvide. Ok. Y a Ah, participar en el curso, lean, Sí, reflexionen, desde el tiempo, porque en realidad a uno le sirve mucho. A mí me ha servido mucho, yo que participé en este curso con la doctora Watson y con Héctor hace un par de años atrás, sí que nos sirve, nos cambia la vida, nos cambia la perspectiva. Esto es una filosofía. Esto no es un modelo que yo copio, pego. Esto es una filosofía, te cambia la forma de enfrentar la salud. gracias. Y quedamos a disposición de cualquier consulta que tengan en forma permanente. Primero los dejamos que pudieran expresarse, pero ahora que ya van a partir el trabajo más de lectura, estamos siempre a disposición. Bien, Muchas gracias a todos. Un Un abrazo. abrazo. Chao, gracias. Fernando nos saque una fotito. Ay, qué pena que no tenía yo mi cámara. Sí, hay que modernizar. Ya el computador parece ya aquí. Ya nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, 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 que estés muy bien. chao. Un abrazo. Chao. Chao. Ya, súper. Fernando, ¿pudiste